señora del presidente de la Real e Ilustre Hermandad de Huelva, a los hijos, bienvenidos. Y bienvenidos a todos los rocieros y leños. Es para mí un orgullo y una satisfacción el presentar al conferenciante de hoy, al presidente de la Real e Ilustre Hermandad de Huelva, don Juan Ferrer Luna, natural de Huelva y nacido en un seno de una familia católica en el año 1959. Cursa sus estudios de economía en la Universidad de Huelva y se licencia en Dirección y Administración Internacional de Empresas en la Universidad de Lincolnshire, de Londres. En el año 1982 comienza a ejercer su profesión como asesor fiscal en su tierra natal y en la actualidad sigue ejerciendo. Está casado con doña Josefa Sánchez Allago y es padre de 3 hijas. Su gran devoción por el rocío le viene de lejos. En el año 1980 entra como hermano de número en la hermandad, pero con anterioridad ya estaba vinculado a él. Para el que suscribe quiere destacar su calidad humana, la cual viene reflejada desde hace muchos años, donde trabaja por y para la hermandad, pero aún más comprometida desde que accede a la presidencia en el año 2008. Algo verían los hermanos de Huelva de don Juan Ferrer para que en las elecciones de noviembre de ese mismo año saliese como candidato más votado de la historia de la Hermandad de Huelva, sacándole a su adversario y presidente de la Hermandad una diferencia de más de 500 votos. La llegada de don Juan Ferrer Luna hace proliferar aún si cabe más a la Hermandad de Huelva, comprometida, como no, con una acción socio-caritativa y cultural con la sociedad necesitada, con la sociedad más necesitada de su ciudad. Quiero en este punto manifestar mi acuerdo con una carta del apóstol San Pablo dirigida a los Efesios, la cual dice: así os ruego yo, el prisionero del Señor, que os compartáis como corresponde a la vocación que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando los unos a los otros en caridad, mostrándoos solícitos en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Uno solo es el cuerpo y uno es el Espíritu, como también una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, obra en todos y habita en todos. Estas frases del apóstol San Pablo nos llega a la reflexión de que por encima de todos nosotros tenemos a Dios, el cual nos pide que seamos conscientes de nuestra vocación. Segundo, por su profesionalidad. Como hemos descrito con anterioridad, don Juan Ferrer está dedicado de cuerpo y alma a la familia y al trabajo. Es una persona que desde el año 1982, en la que se licencia, trabaja incansablemente con el objetivo diario de ejercer su profesión y sacar hacia adelante a su familia con sus aficiones deportivas, que son muchas, siendo el tenis una de ellas. Y tercero, el gran amor que tiene por su gran hermandad. Su vinculación es perfecta de la gran persona que encontramos en don Juan. Pero es obvio que en Huelva y a la onubense lo tenemos que vincular al Rocío y a la Virgen de Cinta. Y cómo no, al caballo y al presidente de la Hermandad de Huelva caminando a lomos de su montura, presidiendo el cortejo en la romería, y cuando en la charca los peregrinos de Huelva le cantan al sin pecado, siendo este momento una cosa imprescindible dentro de la Hermandad. Pero también me dice el hermano Juan que también hay otro sitio donde la Hermandad de Huelva está lo tienen con una gran delicadeza y que todo el mundo los espera, que es en el barrio de los Gallinos. Las peregrinaciones donde la hermandad
pregona un ejemplo de convivencia y confraternización digna de cualquier colectivo que imparta unas enseñanzas cívico-católicas en esta sociedad tan liberalizada y a su vez antisistema es donde el católico se nos ve como bichos raros o se nos persigue por nuestras creencias. Todos los que estamos en esta sala conocemos la importancia que tiene la Hermandad de Huelva en el Rocío. Además, estoy por asegurar que casi todos, más de una vez, nos hemos acercado a ver pasar cuando llega a la aldea. Son muchos años de peregrinar de esta hermandad, desde el año 1881. Casi nada, como se dice aquí. Y muchas las vivencias y convivencias que esta hermandad nos ha hecho y hace por esos caminos de vida. No quiero extenderme más. Le doy paso a don Juan Ferrer Luna, presidente de la Real e Ilustre Hermandad de Huelva, con el tema Huelva y el Rocío a lo largo de la historia. 1981, su primera romería. Por esta presentación. Me ha dejado armado. Realmente, de todo lo que has dicho, de lo que me siento es de mi mujer, de mis hijos. Y te agradezco que la hayas nombrado, ya que están aquí también conmigo. Intentaré que esta charla sea amena para todos y que tengáis un grato recuerdo. Agradezco a vuestra hermandad que me haya traído aquí y pueda hablar pues de algo que realmente nos entusiasma a todos, independientemente cada uno con su hermandad. Pero creo que al final, una vez una montaña me dijo que su camino era el más corto, pero que no lo cambiara por ninguno. Y es verdad, cada uno, el camino de su hermandad, hay gente que no le gusta, por eso le da la montaña y lo recoge. Quiero ofrecer para dar adelante, para que el día sea largo. Bueno, comienzo con el menú santo. Del pecado de esta vida, blanca paloma, sálvame, y alumbra mi camino de esperanza y de razón. Que la alegría de este día perdure siempre en mi corazón. Pastora mía, blanca azucena, rojo clavel, reina en las marismas. Señora de mis sueños, tú dueña del alma mía. Sálvame, Rocío, sálvame. Estas son parte de las estrofas de las salves de nuestra hermandad. Desde que en 1989 nuestro querido amigo Paco Millán compusiera la letra y música de esta salve, se ha convertido pues casi en un estandarte para nosotros. Es un icono, algo que nos representa la mejor manera que tenemos de rezarle a la Virgen cantando y algo de lo que nos sentimos orgullosos. Pero fue muchísimo tiempo antes, siglos antes, cuando se va a originar lo que con el paso de los años ha dado lugar a la romería más multitudinaria y universal del mundo. Allá por el siglo XIII, concretamente en el año 1262, Alfonso X el Sabio recompone el reino de Taifa. El reino de Taifa, que tenía su castillo fortaleza en la localidad de Niebla, muy cercana a Huelva, no tenía la importancia del reino de Granada o reino de Córdoba, pero sí tenía también una cierta importancia, sobre todo por los territorios que ocupaba. Comprendía lo que hoy denominamos el condado de Huelva, donde están ubicados los pueblos de la Palma del Condado, los pueblos del Condado, Rociana del Condado, Villarraza, Niebla, llegaba hasta Huelva
al monte, toda la zona del Rocío, lo que es el Parque Natural ahora, y hasta la desembocadura del Guadalquivir. Como era costumbre entonces, una costumbre que Alfonso X había adquirido de su padre, Fernando III el Santo, se construía en los territorios reconquistados una ermita que debía de cumplir una doble función. Por una parte, consolidar el territorio reconquistado como cristiano, y por otra parte, facilitar la repoblación de estos territorios. En aquellos tiempos, los núcleos urbanos se construían siempre alrededor de una ermita o de una iglesia. Así, poco a poco, pues se fueron colonizando aquellas tierras, se fueron construyendo pequeñas aldeas que luego dieron lugar a los pueblos, y con el paso de los años se comenzó a peregrinar hacia esta ermita. Esta ermita que Alfonso X terminó de construir en 1280. Y allí, una vez terminada, Alfonso X, que igual que su padre era muy mariano, colocó la ermita, colocó la imagen de una virgen a la que puso por nombre Santa María de la Cocina, el nombre que tenía también denominado el territorio donde se había ubicado. Cuando empezó ese peregrinar, comenzaron también a sacar en procesión a la Virgen, casi siempre, pues por peticiones, o bien de lluvia, o bien de exceso de lluvia, de plagas, de epidemias, como era habitual. Una de las veces, después de pasar toda la noche la imagen, lógicamente dentro de la ermita, al calor de las llamas de las velas, al salir al fresco de la mañana se produjo una condensación en su cara y se le llenó el rostro de gotas de agua. Alguien dijo que la Virgen lloraba lágrimas, y otro apuntilló que eran lágrimas de rocío de la mañana. Con el paso del tiempo se le empezó a denominar la Virgen de las Lágrimas de Rocío, y luego ya más adelante se obviaron las lágrimas y se quedó como la Virgen del Rocío. Una de las maneras más bonitas de contar historias posiblemente sean las leyendas, pero las leyendas a veces no se ajustan a la realidad. Creo que, como la mayoría puede saber, cuenta la leyenda que un cazador, Gregorio Medina, campeando por la zona de la cocina con sus perros, de pronto vio como ellos le ladraban a algo que no adivinaran a ver qué era. Se acercó y no sin esfuerzo pudo apartar las zarzas y los matorrales que había, y allí encontró la imagen de una virgen. Decidió cargarla y llevársela al pueblo y contarle a todos lo que había ocurrido, pero como estaba un poco lejos, fue a descansar y a comer algo. Después de la comida se quedó dormido, cuando despertó, la imagen de la Virgen no estaba. Lo buscó por los alrededores y al no encontrarla volvió a desandar el camino, se acercó al lugar donde la había encontrado por primera vez y ahí estaba. Una vez que contó en el pueblo lo sucedido, se acercaron allí y llegaron a la conclusión de que la Virgen esa donde quería estar es allí, y entonces se ubicó en la misma. Esta es la otra parte de la historia. Se han hecho muchos estudios acerca de la imagen de la Virgen, y uno de los últimos, y posiblemente, según dicen, el más fidedigno, es el que ha hecho don Manuel Jesús Carrasco Terrista, que es sacerdote, teólogo, licenciado en arte. Ha sido la persona que ha diseñado el retablo que se encuentra en el Rocío, detrás de la Virgen. Ha dado conferencias sobre toda la iconografía de este retablo, sobre cada imagen, cada signo, cada símbolo, el significado de cada uno y el por qué está allí. Y en el estudio sobre la imagen de la Virgen, el Carrasco Terrista concluye en que data de mediados del siglo XIII y que es de origen francés.
porque fue en este país, en esta fecha, donde se hicieron algunas tallas de vírgenes con la mirada hacia abajo, y no con la mirada al frente, la mirada hacia arriba, como se estaba haciendo normalmente, de forma habitual. Pero, ¿cómo llega esta corriente de fervor mariano y rociero que se estaba ya extendiendo cada vez más a mi ciudad, a Huelva, a 70 kilómetros de allí, donde no había ni camino, ni carreteras, ni comunicación? Pues Huelva, siempre marinera, cuna del descubrimiento de América, recibió también esta noticia a través del mar. Hacia 1720, 1725, un barco que faenaba y hacía las labores de pesca por el litoral onubense se acercó un poco más y llegó a la altura de aproximadamente donde hoy están las Balascañas. Cuando estaban con su pesca por la noche, de pronto vieron en el cielo una serie de cohetes que iluminaban la noche, y algunos de ellos terminaban en luces de colores que caían como si fueran hojas de palmera. Les llamó tanto la atención que fondearon el barco y decididos se encaminaron hacia donde venían esas luces. Cuando llegaron, encontraron una romería que jamás podían pensar que estaba allí, una gente hospitalaria y una ermita en la que en el altar había una imagen de una virgen que le llamó poderosamente la atención, sobre todo con el fervor que la gente despertaba. Cuando llegaron a Huelva, se lo contaron a todos, comenzaron a hacer planes acerca de cómo podrían acudir al año siguiente a esta romería, y ahí fue donde prácticamente comenzó todo. Tardaría mucho, desde luego, en que la hermandad del Rocío de Huelva se fundase, pero sabemos que comenzó ahí. De todas formas, donde verdaderamente tenemos una constancia y un documento fehaciente de que en el siglo XVIII a mediados o antes ya la gente de Huelva iba a la romería del Rocío, fue el 6 de marzo de 1747, cuando un ciudadano de Huelva, don Francisco Sánchez, se acerca a la notaría de don Juan Francisco Gallego de Tobar, notario de Huelva, para hacer testamento. El notario le asigna el número 335 de su protocolo de aquel año, y en el testamento, además de las donaciones y legatos que este señor creyó conveniente, encomendó a su familia que si no vivía para la próxima romería del Rocío o alguna de las siguientes, que hicieran una misa por el eterno descanso de su alma en la aldea del Rocío, y de no poder ser en la villa de Almonte. Con ese documento sabemos que más de un siglo antes de constituirse la hermandad nuestra, ya grupos de onubenses en familia, reuniones de amigos o fuera, se acercaban hasta la romería, porque este señor ya acudía a ellos. Pero no fue hasta justo pasado el siglo XIX cuando se crea esta hermandad nuestra en Huelva. Pero antes, a comienzos del siglo, en 1813, tiene también un acontecimiento muy importante dentro de la historia de la Virgen del Rocío, de su fama de milagrosa. Cuando en 1813, precisamente, también año en que se fundó esa ciudad, pues en plena invasión francesa, en Almonte vivían prácticamente de forma amigable los soldados franceses con la gente de allí del pueblo, hasta que un día, en una discusión, se ponen al mercado, y después el mercado lleva un acto violento en el que mueren varios soldados franceses y algún oficial. Cuando esta noticia llega a los mandos, los altos mandos ordenan enviar desde Sevilla un ejército de manera que arrase el pueblo y dé un escarmiento para todos. Cuando se entera la gente de Almonte, se lanza
inmediatamente al camino y se marcha para la ciudad de Rocío a pedirle a la Virgen protección. Luego, durante todo el día estuvieron allí, volvieron por la noche y cuando llegaron el ejército ya estaba a las puertas del pueblo con la orden de atacar al día siguiente por la mañana. Pero al día siguiente, cuando llegó el día, vieron cómo, al recibir una contraorden, el ejército había dado media vuelta y se marchaba de nuevo hacia Sevilla. De nuevo los dos monteños se lanzaron al camino, se fueron hasta la aldea otra vez, pero esta vez para darle gracias. El ayuntamiento también sacó un bando, un edicto, por el cual se iba a conmemorar ese día, que era el 19 de agosto, en el que en señal de agradecimiento cada año sería una función principal, un rosario y unos actos religiosos. Ese siglo XIX fue bastante convulso para España. Además de la invasión francesa, tuvimos que padecer también las guerras carlistas y luego, al final del siglo, pues perdimos las últimas colonias que tenía España, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas, precedidas también de sendas guerras. Este mantenimiento de guerra pues llevó a que a mediados de este siglo el Estado estaba prácticamente en quiebra. Mantener tantos soldados pues y tener que acudir a una guerra tras otra, una porque se buscan y otra porque se defienden, pues había sido un alto precio que se había pagado y la tesorería del Estado se encontraba bajo miedo. En España había una monarquía en la que reinaba Isabel II y un gobierno cuyo presidente era un gaditano, se llamaba José Álvarez de Mendizábal. Para solucionar esta situación de quiebra, pues a Mendizábal se le ocurrió la idea de expropiar todos los bienes de la Iglesia que fuesen susceptibles de venta y así poder realizar dinero que paliase un poco la mala economía del país. Sacó un decreto y así se hizo. En la historia se conoció después como la desamortización de Mendizábal. Se expropiaron conventos, monasterios, tierras, obras de arte. En cierto modo y durante un tiempo consiguió el objetivo porque la economía mejoró, pero socialmente produjo un caos porque al que era rico lo hizo más rico y al que era pobre lo hizo más pobre, ya que las tierras que poseía la Iglesia las tenía arrendadas a partidarios que vivían de eso, que pagaban un arrendamiento según fuese la cosecha a la Iglesia y con el resto pues subsistían. Al hacerse cargo los nobles y ricos de aquellas tierras, pues prefirieron de estos arrendatarios y las trabajaron ellos por sus propios tierras. En Huelva, pues también sufrimos esa expropiación, quizás la más significativa que se recuerda fue la del convento de la Victoria, en la calle Puerto, una calle céntrica que aún se llama así, de Huelva. Y allí tenía la sede canónica, una de las hermandades penitentes más antiguas, la de Jesús Nazareno, que tuvo que cambiar la sede a la iglesia de la Concepción, donde todavía hoy la mantiene. En Huelva entonces, que estaba ya casi a punto de fundar su hermandad, era una ciudad pequeñita. Acababa de convertirse en capital de la provincia, después de una dura pugna que había mantenido con Moguer. Tenía 43 calles, 855 casas. La calle más larga era la calle Puerto y la calle más pequeña era una que llamaban la Calleja del Duende, que tenía una sola casa. No tenía alumbrado público. En la fachada de las casas había unos faroles de aceite que los propios vecinos se encargaban de alimentar. La luz no llegó hasta principios del siglo XX. Y esta ciudad tan pequeña, que se preparaba ya para recibir un acontecimiento importante en 1880 y que después hemos visto que se ha convertido por nuestra hermandad en una de las más emblemáticas que acuden cada año a la romería, por esa fecha también hubo algunas
importante, porque en ese mismo año, en 1880, se inauguró el ferrocarril Huelva-Sevilla, que supuso un importante empuje comercial para nuestra ciudad. Las minas de Riotinto se vendieron a la compañía Hugh Mackison y compañía para explotarlas. Construyeron también esta empresa un ferrocarril que llegaba hasta Huelva y terminaba en un muelle de embarque que nosotros llamamos hoy el muelle del Tinto, que tenía doble altura para facilitar, según fuesen los barcos, el descargue de una manera o de otra. Este muelle del Tinto tiene un significado hoy para nosotros desde hace ya tiempo, desde que utilizamos desde 1969, utilizamos y cogemos este camino actual, porque allí prácticamente es el límite de la salida de la ciudad, y es donde nosotros, una vez que llegamos con nuestra carroza al día de la salida, la volvemos hacia la ciudad, señal de despedida. Muchísima gente que acompaña durante todo el recorrido profesional por la ciudad a la hermandad, allí es donde se da la vuelta. Y otro acontecimiento que también fue casi al final del siglo importante para nuestra ciudad fue el cuarto centenario del descubrimiento de América. Vinieron de Sudamérica algunos barcos de guerra, también fueron trasladados hacia Huelva la Reina Regente, y se celebraron, para celebrarlo, pues corridas de toros, verbenas, obras de teatro, todo el muelle del Tinto se iluminó de bombillas, y fueron unos acontecimientos que duraron desde agosto hasta octubre. Pues en este entorno social, tanto de la ciudad como del país, viene a nacer en Huelva un personaje que fue determinante para la fundación de nuestra hermandad, precisamente su fundador. En 1450 nace Francisco de Paula Carrasco Ortiz, en la calle Miguel Rondi, una calle también marinera y conocida. Francisco Carrasco, a quien desde pequeño llamaban el polaco, le llamaban así con este apodo porque su padre militó en un partido de tipo conservador cuyo líder era José Luis Santorio, conde de San Luis, a quien todos llamaban el polaco. Unos dicen que por su ascendencia que venía de este país y otros por su manera tan dictatorial de ejercer su liderazgo. En el caso de todos los militantes le llamaban los polacos y el apodo siguió también para los hijos. Pues Francisco Carrasco nace en Huelva, va al colegio prácticamente a aprender lo básico e inmediatamente se hace pescador, se enrola y va en los barquitos pesqueros que también salían y volvían a diario. Se casó y fue padre de 4 hijos. 4 hijas tuvo. Vivía en el número 10 de la calle en medio. Y todas las tardes, cuando terminaba de trabajar, se reunía allí en su casa con un grupo de amigos. Era una casa solariega, tenía un zaguán de entrada, un saloncito, las habitaciones estaban a los lados, y una puerta de cristales de colores que daba acceso a un patio rodeado de macetas de helecho y geranios colgados. Tenía una mesa recia de madera en el centro, donde con una jarra de barro con vino del condado y algunos vasos se reunían Francisco Carrasco todas las tardes para hablar del rocío, de las romerías pasadas, de cómo lo habían visto, de cómo podían hacer para constituir una hermandad. Pero, aunque se reunían porque les gustaba, igual que nos gusta a nosotros ahora, no encontraban la salida porque no eran momentos de luz, no sabían qué era lo que tenían que hacer. Hasta que un día se suman a este grupo otra persona que también fue importante para nosotros en esos principios, Juan de la Corte. Juan de la Corte era un rico terrateniente que vivía en las afueras de la ciudad, era abogado, había conocido a Francisco Carrasco y sus amigos en uno de los caminos que habían coincidido en Niebla, cuando pasaban por ahí, y se había enterado
de que quería constituir una hermandad, y él pues se ofreció a dar sus conocimientos, se sumó a este grupo, y todas las tardes con su coche de caballo se desplazaba hasta Huelva, y en casa de Francisco pues se reunían para hablar de esto. Al final llegaron a la conclusión que había que confeccionar unos estatutos, firmarlos y hacer una solicitud al Ayuntamiento de Almonte pidiendo que se le incluyese como hermandad filial. En aquella primavera de 1880 terminaron de hacer los estatutos y los enviaron al Ayuntamiento de Almonte. Ya el trabajo estaba hecho, ya habían dado el primer paso, el más importante, ahora quedaba solamente la espera. La espera tardó un poco porque la romería de aquel año acababa de pasar, pero el 31 de mayo de 1880 recibe la comunicación del acta del Ayuntamiento en que, firmado por el alcalde de entonces, don Marcos Valladolid, aceptaba a la cofradía, como decían, a la cofradía del Rocío de Huelva como hermandad filial. Dándole el número 9 de las filiales y además también el solar en el Real del Rocío que se encontraba junto al de doña Dolores Torres de Jarano, para que cuando llegasen a la romería tuviesen un sitio donde quedarse. Así fue como llegó la noticia, pues la recibieron con enorme alegría y expectación, pero al mismo tiempo con un poco de miedo, porque ahora tenían que comenzar a preparar todo lo que supone una hermandad, una romería y una salida. Tenían que hacer un simple cargo que no tenían, que tenían que nombrar una junta de gobierno, tenían que preparar un camino, no podían coger todo terreno y ver por dónde cogían, pensaban que por donde habían ido hasta ahora era el sitio donde debían de ir. Tampoco sabían cuánta gente de Huelva acompañaría a la hermandad. Y así, entretenido y nervioso, llegó la primavera de 1881. Habían decidido que el triduo se hiciera el 23, el 24 y el 25 de mayo, para que el día 26 pudieran hacer la función principal y coincidiera con el jueves de la Ascensión. Y así lo hicieron. La salida estaba prevista para el jueves siguiente, el 2 de junio. Llegó el 2 de junio y desde primeras horas de la tarde, porque habían pensado en salir a atardecer, ya en Huelva desde primeras horas de la tarde se respiraba un ambiente en el que todos sabían que algo extraordinario iba a ocurrir. No sabían qué, pero hasta los animales se mostraban inquietos porque había más movimiento del que era habitual un día cualquiera de entre semana. En casi todas las calles había algún carro que se estaba terminando de adornar. Las mujeres entraban y salían subiendo comida, intentando meter pollos y gallinas en jaulas que amarraban debajo de los carros. Alguna tiraba de un borrego que se negaba a andar como si presintiera que le esperaba una larga caminata. Otras, con los imperdibles en la boca, terminaban de poner unas cortinillas de encaje blanco en la trasera del carro. Subían mantas, ropa, linternas de aceite. Mientras tanto, los hombres sacaban los animales de los corrales y los amarraban a las rejas de las ventanas y a los árboles. Estos animales inquietos miraban hacia atrás, se movían de un lado a otro porque no era una hora habitual en la que se les fuesen a echar las monturas y los arreglos. Algunos alegres y contentos canturreaban los zandaquillos de Huelva mientras, con un puñado de paja, limpiaban el lomo de su caballo. Otros guiaban unas mantas camisas blancas en una manta de gazalema y las amarraban en la concha de su montura con las agujetas de cuero. Así fue transcurriendo la tarde. Habían pensado que debían de salir de la iglesia mayor de San Pedro, porque delante estaba la plaza que se llamaba por el mismo nombre y era pues una zona
en la que los carros podían adaptarse para ponerse en fila y después prepararse para el recorrido por la ciudad. Pues cada vez, a medida que iba avanzando la tarde, se iba poblando más de gente en la plaza. El tamborín y la flauta sonaban, pero llegó un momento en el que se escuchaban los sones, pero no se sabía dónde estaba el que la tocaba de la cantidad de gente que había allí. Repicaban las campanas al mismo tiempo que empezaban a salir las primeras estrellas. De pronto, las campanas cesaron, un niño bajó corriendo por el porche de la iglesia gritando que ya salen, y todos dejaron las conversaciones y se volvieron hacia la puerta de la iglesia. La puerta de la iglesia, que estaba cerrada, de pronto comenzó a abrirse con un quejido y un chirriar que demandaba algunas gotas de aceite en la bisagra. Y cuando se terminó de abrir, allí estaba Francisco Carrasco, hermano mayor, primer hermano mayor de la hermandad, con el sin pecado de Huelva, blanco, inmaculado, con la Virgen bordada en oro y con todo el perímetro del estandarte bordado igualmente en oro y con flecos que recordaban. Avanzó lentamente, rodeado de sus amigos, y llegó al carrozón preparado, un carrozón de madera, donde iban a colocar el sin pecado para poder hacer el camino. Una vez colocado allí, de nuevo sonaron los cohetes y las campanas, y la hermandad de Huelva emprendió su primer camino. Aquella primera vez llevaba 32 carros y unos 40 caballistas. Hicieron un recorrido por las calles de Huelva, buscando la salida hacia San Juan del Puerto, en el que los niños corrían al lado de los carros. Algunos intentaban recolgarse por detrás. Los mayores también iban a paso ligero, intentando ir al mismo que el de los carros para acompañarnos. En los balcones habían colgado colchas, mantones de manila que tenían y algunas luminarias encendidas porque ya la tarde se estaba yendo y estaba comenzando la noche. Y así atravesaron la ciudad hasta que llegaron a la carretera de San Cristóbal, que era la que daba salida a la localidad. Hasta allí fueron acompañados por sus paisanos. Todos iban cantando, se escuchaban los sones de las sevillanas y demás. Y cuando poco a poco se fueron perdiendo en la oscuridad de la noche, apenas ya se distinguía el blanco de las lunas de los carros, se quedaron allí viendo cómo la hermandad se perdía en la oscuridad, y cuando ya solamente se escuchaban los palillos, las panderetas, las risas y los cantes, pues se dieron la vuelta. La hermandad llegó hacia medianoche a San Juan del Puerto. A pesar de la intempestiva de la hora, se encontraron con que todos los sanjuaneros que estaban en la entrada del pueblo esperando a los onubenses. Los acompañaron a lo largo de todo el recorrido para darle la bienvenida y al mismo tiempo desearle un buen camino. En ese momento se estaba creando una semilla que precisamente el año próximo cumple 100 años, y es la fundación de la Hermandad de San Juan del Puerto, que se constituyó 33 años después. San Juan del Puerto ha sido la primera hijada que ha tenido nuestra hermandad, porque fue la primera hermandad en constituirse en el siglo XX. La hermandad de Huelva fue la última del siglo XIX, y fue la última que no necesitó madrina, porque entonces quien recepcionaba a las hermandades era el Ayuntamiento de Alamonte, y el Ayuntamiento no exigía que fuesen amadrinadas. Ya después, en el siglo XX, la hermandad matriz se hizo cargo de la recepción y exigió que todas las hermandades, para ser filiales, tenían que ir amadrinadas por una que ya lo fuera. Huelva, naturalmente, fue la primera de las 20 que tenemos amadrinadas y lo hizo gustosamente. Pues cuando la hermandad salió de San Juan del Puerto, ya
era más de medianoche y el cansancio empezó a hacer mella entre los onubenses. Así, poco a poco, los que iban en los carros pues, fueron agarrando un sueño, se fueron quedando dormidos, fueron cesando los cantes y los toques, y al final pues solamente se escuchaban las conversaciones de los que iban a caballo y se veía alguna que otra llama que se acercaba a la cara para entender un pirillo. Alguna voz de un carrero que arengaba a sus mulos, de alguna tralla que sonaba en el aire. Cuando llegó al amanecer, los que iban dormidos abrieron los ojos y vieron a lo lejos las murallas de niebla, estas murallas exponentes del castillo que todavía hoy se conserva de manera aceptable. Cuando llegaron a niebla habían pensado hacer un descanso, un pequeño descanso, de manera que pudieran asearse, hacer cualquier necesidad. Alguno se acercó a escuchar misa a la iglesia de la Granada, una iglesia preciosa que hay en niebla. Otros se acercaron al mercado porque se habían olvidado algún amarador o alguna linterna o algo que le había hecho falta. Y otros todavía tenían ganas de fiesta y ya desde por la mañana formaron un coro y se pusieron a cantar y a bailar. Después de aquel pequeño descanso, salieron de niebla por la puerta de Sevilla, atravesaron el puente romano y tomaron el camino de la derecha que llevaba a Rociana. Cuando llegaron a Rociana, en aquel primer camino de la hermandad, pues también ocurrió exactamente lo mismo. Rociana se había echado a la calle, recibía a la gente de Huelva con entusiasmo y los acompañaron hasta la salida. A la salida de Rociana había un pinar muy grande que daba una buena sombra y allí habían pensado que era un buen sitio para hacer un sesteo, descansar tranquilamente, desenganchar a los animales que pastasen un poco para poder entrar al monte por el Lubricán, que era la hora que les parecía que era más bonita. Aquella tarde del 3 de junio era una tarde bonita, había un frescor que corría, que movía lentamente las copas de los pinos, también hacía bailar a los trigales y oleaba los rostros de la gente. Después de un buen descanso, de nuevo engancharon los animales, se montaron en los caballos y continuaron camino del monte. Desde que la caravana se puso en marcha, ya se escuchaba poco y lejos, pero se escuchaba el repique de campana de la iglesia de la Asunción. Ya desde allí le daba la bienvenida a los revueltos. También se veía en el cielo las nubecillas blancas de los cohetes, pero tardaba mucho en llegar el trueno porque todavía estaba lejos. Así hicieron esos kilómetros hasta que llegaron al pueblo del monte, entraron por la calle Niebla. En la calle Niebla estaba una representación de la hermandad matriz que los estaba esperando y los acompañó hasta la puerta de la iglesia de la Asunción, donde se iba a quedar el sin pecado en su carroza toda la noche. El resto de la hermandad, con sus carros y sus caballos, los habían ubicado en el Chaparral. Allí en el Chaparral la gente pidió permiso para dormir en los jaguanes, para poder agarrar los caballos en las rejas de las ventanas, y se echó una noche magnífica. Algunos fueron al casino y allí tentaron la suerte toda la noche. La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada en el Chaparral y al sin pecado se le hizo una vigilia entre onubenses y almonteños que no pararon de cantarle toda la noche, de rezarle, de darle vivas. Los almonteños, con esa forma entonces tan característica que tenían de acompañar los vivas con la mano. Y así transcurrió esa primera noche en Almonte. Era la primera vez que una hermandad no estaba en el pueblo de Almonte, lo cual causó una gran impresión a este pueblo, porque La Palma, que era la más antigua que Huelva, solamente pasaba por allí, después no estaba, porque en la corta distancia hasta el Rocío no necesitaban lo mismo. Allí transcurrió, pues, hasta 1963, hizo la hermandad de Huelva este mismo camino. A la mañana siguiente, al amanecer, con el repique de campanas nuevamente que acompañaba la salida, se dirigieron, no se sabe si el camino de los llanos
o el camino de los Naranjales. No sabemos en esta primera vez cuál de ellos se cogió. En años sucesivos se cogía siempre el camino de los llanos, salvo que al llegar al monte los almonteños avisaran a la gente de Huelva de que el camino de los llanos estaba en malas condiciones y que cogiesen mejor por el otro. Cogieron por uno de los dos, porque no sé exactamente cuál de ellos fuese el primer año, y a mediodía llegaron al Rocío. Cuando llegaron al Rocío, se ubicaron en el solar que le había dicho el ayuntamiento, junto al de doña Dolores Toro, y allí, siguiendo las instrucciones del hermano mayor y de los alcaldes de carreta, dispusieron todos los carros formando un rectángulo para que diera sensación de campamento. Una vez que desengancharon, se fueron a la ermita. Algunos ya conocían la Virgen de años anteriores, otros venían por primera vez. Cuando llegaron a la ermita y vieron aquel ambiente casi espectral, con tantas velas, les impresionó enormemente. La Virgen estaba muy bajita, a la altura del altar, estaba ya en sus andas, unas andas diseñadas por actores de 1822, de estilo neoclásico. Tenía un palio color granate en el que colgaban los flecos y los cordones dorados, y los varales eran de plata con campanitas y guirnaldas. En los escalones del presbiterio había multitud de velas, y a la gente de Huelva le impresionó sobremanera ver cómo llegaba la gente hasta la puerta de la ermita, y algunos de rodillas desde allí se acercaban hasta el presbiterio, con la mano apartaban un poco de arena de los escalones, encendían con otra vela la suya, le ponían unas notas de cera en el suelo y pegaban su vela allí. Había familias enteras que al llegar, cada uno con su vela, entraban todos de rodillas sobre toda la nave principal de la ermita. Después de aquello, se fueron nuevamente al campamento establecido. La presentación oficial de aquel año se había fijado para las 5 de la tarde, y los de Huelva no tenían prisa, puesto que eran los últimos en presentarse. Así pudieron las mujeres ir sacrificando algunos de los animales que habían traído para poder hacer los pucheros y alguna comida caliente. Y cuando vieron que un brete y coria se estaban preparando, entonces comenzaron a enganchar y a preparar sus caballos. Hicieron una presentación magnífica. Como ya digo, salieron de Huelva 32 carros, pero algunos de San Juan del Puerto y los pueblos por donde habían ido pasando se habían ido agregando también, y algunos caballistas también. Por lo tanto, el desfile fue ya entonces espectacular. Una vez terminado el desfile, volvieron a colocar los carros de forma rectangular y comenzó la fiesta. Las visitas que entonces hacían, porque todo el rocío se situaba alrededor de la ermita, en el real nada más. Por la noche, sobre las 11 de la noche, recibieron la visita de miembros de la Hermandad Matriz, que habían estado recibiéndolos en la puerta de la ermita mientras la presentación, igual que hacen ahora, pero quisieron darle la bienvenida a las 9 hermandades que estaban en el rocío, y sobre las 11 de la noche llegaron hasta el campamento de toda la gente de Huelva, a pesar de que era una visita un poco informal, pero venían con su estandarte y sus guiones. A las 12 de la noche se cerró la ermita, y a las 2 de la madrugada no se escuchaba ya absolutamente nada, todos descansaban. Durante poco tiempo, porque después sobre las 5:30 de la mañana ya empezaba el día de puntar y se escuchaban los primeros sones de los tamboriles de todos los que acompañaban a las hermandades, y empezaban ya a tocar el alba. Por la mañana comenzaron las misas. Las misas se iban sucediendo de hora en hora hasta la 1 de la tarde, en que fue la última misa, la que llamaban la misa de postre. Le llamaban así porque era la última, porque todo el mundo corría para escuchar esta si no habíamos podido acudir a las anteriores.
Luego por la tarde, a las 6 de la tarde, se celebró la solemne función de vísperas, que era una misa en la que participaban todos los sacerdotes que estaban entonces en la aldea. Y después por la noche, hacia las 11 de la noche, comenzó a prepararse el rosario. El rosario no era como el que conocemos ahora, el rosario era exclusivo de Almonte. Durante todo el año, este rosario se rezaba por las calles de Almonte. Los días laborables se hacía a primera hora de la noche y los días de fiesta se hacía por la tarde. Cuando llegaba la romería, lo que se hacía era que este rosario se trasladaba al recinto de la romería, a la aldea. Así pues, era un rosario un tanto extraño porque no tenía espectadores. Todos los que estaban en el rocío participaban en el rosario, en dos filas que hacían el recorrido sin que nadie estuviese viendo pasar como ocurre ahora. El rosario, tal y como lo tenemos actualmente, que es de asistencia obligada a todas las hermandades con sus sin pecado, empezó 6 años después, en 1987. El rosario terminó entrando todos por la puerta del compás y saliendo por la puerta del sol y pasando ambas filas por delante de la Virgen. Cuando entró el sin pecado del monte, también por la misma puerta, y al estar delante de la imagen de la Virgen, sonó en el cielo un estruendo de cohetes y pudieron verse por un magnífico castillo de fuegos artificiales. El rosario terminó sobre las 1:30 de la madrugada y ahora tenían que comenzar las misas de las respectivas hermandades que estaban en el rocío, las 9 filiales. Pero a pesar de que don Ángel Parreño, que era el capellán del rocío, el párroco del monte, era bastante transigente, lo que no consentía era que se celebrasen misas de madrugada porque lo prohibía la diócesis. Lo más que pudo aceptar es que la de Huelva, que era la primera, en la última filial, comenzase a las 4 de la mañana para que al terminar casi estuviese amaneciendo. Así se hizo, prácticamente todos acudieron y llenaron la ermita en aquella madrugada. Con todo el rocío durmiendo, solo se escuchaba las palabras del predicador y algún repitiar de golondrina que tenían sonido en la viga central de la ermita. Cuando el cura terminó por dar la bendición, ya se escuchaba el son del tamboril y la flauta de la siguiente hermandad que se acercaba para escuchar su misa. Así se fueron sucediendo una tras otra, hasta que al terminar la de don Enrique, comenzó la función principal, presidida por la hermandad Madrid. La función principal, una misa solemne y cantada, también oficiada por todos los sacerdotes que estaban allí, se celebró con la participación de todos y cuando terminó, pues comenzó a prepararse la procesión. Un grupo de monteños se dirigió al presbiterio y se colocó debajo de las andas de la Virgen. La verja estaba abierta, no tuvieron que saltar a ninguna, y poco a poco se fue organizando la procesión de forma ordenada, en la que iban los participantes por delante, luego la cruz parroquial, la presidencia de la Hermandad Matriz, el paso de la Virgen y detrás el párroco con el clero que la acompañaba y algunos diáconos. Cuando la Virgen llegó a la puerta principal, todos los que estaban afuera esperando, pues gritaron, llamaron un júbilo y no cesaron de darle guerra. Lentamente salió la procesión y apenas llevaba recorrido 30 metros, cuando alguien gritó: ¡Salve, salve, salve! A una señal del párroco, el paso se detuvo y todos se arrodillaron. El capellán también se arrodilló, incluso los que estaban en los caballos con sus sombreros puestos en el pecho se bajaron de los caballos, pusieron la rodilla en tierra
una mano sujetaba el sombrero, la otra la rienda del caballo, y así permanecieron. Por último, cuando ya todos estaban de rodillas, los almonteños que portaban a la Virgen también se arrodillaron y apoyaron las andas en la otra pierna. Y así, de esta manera, y en silencio, se rezó la primera de las muchísimas salves que se rezaron en aquel recorrido, que fue corto en el espacio, pero muy largo en el tiempo. Finalmente, cuando volvió la Virgen a llegar al mismo sitio a donde había salido la puerta principal de la ermita, volvió a suceder lo mismo. Todos de rodillas y solamente se escuchaba el rezo de la salve, la más lenta, la más devota, la última, la que ya todos esperarían hasta el año siguiente para volver a rezar. Así, casi sin querer, entró la Virgen en la ermita, volvió a colocarse en el altar, y apenas estaba la Virgen allí, ya las hermandades iniciaban el camino de vuelta. La hermandad de vuelta hizo un camino de vuelta por el mismo sitio por donde había venido, sin incidente, y cuando llegó de nuevo a la carretera de San Cristóbal, que daba la entrada a la ciudad, se encontraron con que en aquel atardecer también había muchísimos paisanos que en burros, en coches de caballos y andando habían venido a recibir a la hermandad. Los acompañaron a todos con el recorrido por la ciudad y el cortejo terminó esta vez en la iglesia de la Concepción. Se quitó el sin pecado del carretón, se le entregó al hermano mayor y el hermano mayor se fue con él para su casa. La hermandad no tenía sede canónica, tampoco tenía casa hermandad, y en aquellos primeros años, pues el sin pecado se lo llevaba el hermano mayor a su casa. Francisco Carrasco procuraba, cuando llegaba la primavera, antes de que comenzaran los cultos, vaciar la habitación de su casa, que con una ventana grande y con su reja daba a la calle, y allí hacía una especie de altar con unas flores que colocaba en el suelo en unos jarrones para que todo el que quisiera, con la persiana durante todo el día levantada, pues fuera a rezarle a sin pecado de vuelta. Así fueron transcurriendo los años, unas veces venía más gente, otras veces menos, depende de las circunstancias económicas de cada uno, hasta que llegamos a 1900, en el que también entra en nuestro hermandad un personaje que también le dio un impulso importante, fue don Antonio Mirabel. Don Antonio Mirabel fue la persona que le dio mayor espiritualidad a la hermandad, fue el que propuso la misa de Romero antes de la salida, también propuso hacer durante el año una novena a la Virgen, y fue un hombre determinante que además captó muchísimas personas para la hermandad, porque al darle mayor religiosidad, pues también contó con más adeptos. Tuvo la mala suerte de que unos años después padeció una enfermedad un tanto extraña, que era la necrosis de los huesos del cráneo, y eso le daba unos terribles dolores de cabeza que no le permitía hacer prácticamente nada. Se pasaba un día tras otro acostado en la cama y solamente le calmaba la oscuridad de su cuarto y los paños de agua fría que su mujer le ponía en la frente. Fue una pérdida durante ese tiempo para la hermandad, y además coincidió con que en 1910 la hermandad no tenía ni hermano mayor, ni junta de gobierno, ni nadie que se hiciera cargo del sin pecado. Se estaba acercando el tiempo de la romería y nadie hablaba ni decía qué era lo que había ocurrido, porque su fundador, Francisco Carrasco, había fallecido 3 años después de fundar la hermandad. A la edad de 33 años, pues después de una discusión
en una taberna, la persona con la que discutía sacó una pistola, le dio un tiro en la cabeza, le entró por el ojo y le salió por detrás, del cráneo. Y lógicamente falleció demasiado joven. Pues se fue perdiendo un poco lo que era la unidad de la hermandad, y en 1910, como digo, no había nadie que llevase sin pecado a la comunidad para cumplir con esta promesa. Así que estaba entonces en Huelva el arcipreste don Manuel González García, y mandó llamar a dos personajes muy conocidos de entonces, que eran don Manuel Giró y don Antonio Oliveira. Don Manuel Giró, que no era rociero, acudió a la llamada de don Manuel sin saber qué era lo que quería. Cuando llegó allí a su despacho le dijo: señores, no hay quien lleve el sin pecado de la hermandad de Huelva del Rocío. Se acerca la romería y no se puede perder la promesa que durante tantos años se ha mantenido y con el trabajo que costó la fundación de esta hermandad. Así que les encomiendo que se hagan cargo del sin pecado. Les doy facultades ahora para que ustedes puedan portarlo y lleven el sin pecado a los pies de la Virgen. Don Manuel Giró pensaba que el Rocío era una borrachería, que aquí la gente no tenía ni fervor ni nada, sino que solamente a la fiesta. Pero claro, tuvo que hacerse cargo de aquello porque la orden venía de quien venía y no quedaba más remedio. Así que pensaron que en el carretón de madera que tenían llevarían el sin pecado y ellos dos irían a caballo. Pero Antonio Gilaver, que estaba en la cama, cuando se enteró dijo que él también iba. Dijo: pero ¿cómo vas a venir? No puedes ni moverte. Dijo: yo preparo un carro, preparó un carro a modo de ambulancia con una cama, fue acostado todo el camino y la mujer haciendo las veces de enfermera, poniendo los paños fríos y tratando de cuidarlo, como si fuese una hermana de la caridad. Salieron de Huelva y hicieron el mismo recorrido que antes conté, pero a la salida de San Juan y antes de llegar a Mierda comenzó un viento cada vez más fuerte, cada vez más frío. El cielo se empezó a poner cada vez más negro y de pronto cayó una tormenta de agua que iba quitando la visibilidad, no sabían por dónde andaban, tenían miedo de las cometas que sabían que tenían ese camino y sin ver nada, hasta que de pronto escucharon un estruendo de roturas de madera, de hierro. No sabían lo que había ocurrido porque con la lluvia, la oscuridad, el viento no veían nada. Escuchaban a alguien chillar y correr, camino adelante, camino atrás, hasta que por fin pudieron encender una especie de candil que tenían allí y vieron a don Antonio Gilaver que corría camino arriba, camino abajo, lo mismo iba para Huelva, que iba para Niebla, gritando: me he curado, me he curado. En aquel momento, pues, cuando vieron aquello no podían creérselo, después de los años que llevaban Antonio Gilaver ya en la cama. Él decía: esto es un milagro, me he curado, no me duele nada, me he curado. Allí mismo, amparándose en una casilla pequeñita de un peón caminero que había, hicieron esa misma noche una junta de gobierno para decidir si se daban la vuelta o seguían, porque el sin pecado se había quedado hecho girones, que parecía que había estado en guerra, y la carroza se había destrozado. Allí mismo decidieron que seguían hacia adelante. Antonio Gilaver siguió en su carro, ellos siguieron a caballo y a caballo llevaron el sin pecado. Cuando llegaron a Niebla contaron lo que había ocurrido y la gente quería tocar a Antonio y saber que el año pasado les contase. Antonio contaba una y mil veces su historia para que todos supieran el milagro que había hecho la Virgen. Cuando llegaron a Rociana ya la gente conocía la historia, a pesar de que las comunicaciones no existían. La gente ya se había enterado de lo que había ocurrido con Antonio Gilaver, y cuando llegaron al monte igualmente iban hechos pues un desastre, porque
iban empapados, los trajes rotos, sin pecados, chorrilones, pero la propia gente del pueblo, cuando lo habían pasado, dijeron que no podían consentir, después de lo que había ocurrido, que Huelva a tener conocido de esta manera. Así que se echaron al camino con sus carros y sus caballos, y cuando llegaron al Rocío, y dieron la entrada, no fue tan espectacular como aquel otro año que conté, que fue el primero, pero llevaban por lo menos a Antonio Milavé sano, salvo y contento. Vivió bastantes años después y de hecho murió de otra cosa totalmente distinta. Siguiendo con los años, otro acontecimiento que tenemos importante en nuestra hermandad fue 1914, cuando por primera vez una mujer fue hermana mayor. Ana Gómez Varela fue una mujer con mucho carácter, desde pequeña ya daba a conocer su fervor y devoción por la Virgen del Rocío. Su familia también acudía al Rocío desde siempre y ella quería ser hermana mayor. Fue aquel año y además la hermandad quedó tan satisfecha de aquel mandato suyo que la nombró camarista perpetua de la hermandad. Y luego en el año 1919, cuando llegó la coronación de la Virgen del Rocío, el entonces hermano mayor, que era Miguel Quintero, fue convencido por ella para que fuese ella la que representase a la hermandad en la coronación y no el hermano mayor, y accedió, lo cual nos dice que tenía que ser bastante convincente. Así fueron transcurriendo los años, la hermandad seguía yendo al Rocío por el mismo camino. En el año 37-38 no hubo romería, como todos ustedes saben, y así se mantuvo hasta 1963. En 1964, pues la hermandad pernoctó en Rociana en vez de en Almonte, porque el hermano mayor, que era Manolo Garrido, era íntimo amigo de un señor de Rociana que había hecho muchas cosas por nuestra hermandad y le pidió que en vez de pernoctar en Almonte lo hiciera en Rociana. Y allí en Rociana, hombre, al principio la gente no le gustó mucho porque ya tenía sus casas de un año para otro alquiladas en el Chaparrán y no le hacía gracia la idea de cambiar, pero al final accedieron y además Rociana se portó magníficamente porque preparó sus bodegas, sus casas y se lo puso todo a disposición de la gente de Huelva. Del 64 al 68 durmió la hermandad Rociana y en 1969 se construye el puente en Huelva que une la punta del Sego con la Rábida. Antes, ese recorrido había que hacerlo en barco, en un transbordador, y lógicamente no se podía rodar por ahí. Como al mismo tiempo había ido aumentando el parque móvil, cada vez había más vehículos, y la hermandad hacía todo el recorrido por carretera, por la carretera, hasta prácticamente lo único que cogía de camino era el camino de los llanos. Pues en aquel momento la hermandad decidió que cambiarían de camino, que cogerían el puente nuevo que se acaba de unir con la realidad, pernoctaría en Mazagón y después en Mazagón entraría en Los Pinos y ya por el camino llegaría hasta el Rocío. Tuvieron una discusión porque el hermano mayor de entonces, que era Antonio Cambra, no quería dejar de pernoctar en el monte y no quería dejar el camino antiguo, pero la Junta de Gobierno decidió echar la votación y al final pues ganó el cambiar y el tomar este nuevo puente. A Antonio Cambra, el hermano mayor de aquel año, no le hizo mucha gracia y al terminar la discusión dijo, bueno, lo acepto, pero que sepáis que los borregos los tengo en San Juan del Puerto, el pan lo he encargado en Niebla y el vino lo tengo en Rociana. Así mostraba un poco su disconformidad, porque ya entonces era costumbre que el hermano mayor a cada carro le regalaba un borrego, pan y una garrafa de vino. Pues una vez que tomaron este nuevo camino, la hermandad tuvo hasta 1979, unos 10 años, que dormía en Mazagón
Unas veces hacía un descanso antes en el Picacho, que era un par de kilómetros antes, y después dormía en Mazagón, otras veces a la altura del parador de Mazagón. Así, hasta que se tomó definitivamente la pernocta de Bodegones. Bodegones era un poblado forestal que tenía unas casitas en las que los guardas vivían allí mientras tenían faenas que hacer, y también tenía una pequeña iglesia, y allí pues llegaba la hermandad. Algunos alquilaban las casitas de los guardas, se llegaba por la noche, había 45 kilómetros desde Huelva, que se hacía en el primer día, y a la mañana siguiente, después de escuchar la misa en la misma iglesia, pues se cogía el camino de Bogué hasta llegar al Rocío. Así permaneció en este camino, en este Bodegones, donde hemos estado por más de 30 años, hasta 2010. En el año 2008, pues yo accedí a la presidencia de la hermandad. Uno de los proyectos que llevaba era el cambio del camino y el cambio de pernocta, porque ya desde hacía tiempo se venía hablando de que se había quedado el poblado de los Bodegones totalmente obsoleto. Las casas se habían derrumbado, la iglesia también, los árboles, se estaba haciendo una nueva reforestación y se estaban arrancando, apenas había sombra, apenas había para hacer ni siquiera un cercado. Por otra parte, la carretera que llevaba hasta Bodegones pues mantenía y mantiene un litigio con la Unión Europea sobre una denuncia que pusieron los verdes en cuanto a que aquello no debe ser una carretera sino un camino forestal. Por lo tanto, cada año tenía más baches, cada año estaba en peores condiciones y no se arreglaba. Tenía unas cunetas muy peligrosas y la hermandad, la verdad, con 40 o 42 carros tradicionales que solemos llevar, que llevan entre 6 y 8 mulos enganchados a la larga, más luego unos 70 carros, jardineras y otros 70 o 80 tractores en una caravana de 7 kilómetros de larga, meterla en esa carretera y llegar a las 11 a las 12 de la noche, pues se hacía un tanto peligrosa y cada vez estaba peor. Por lo tanto, cuando yo accedí a la presidencia, le presentamos a todos, al 112, al Plan Romero, al Ayuntamiento de Huelva, se lo presentamos a la hermandad matriz y a Medio Ambiente, cuál era el proyecto, y comenzamos a buscar un sitio de ubicación. Encontramos la matriz, pero hay que cerrar las elecciones, lo dicen nuestros estatutos, y hay que ir a votar. Es también la primera vez en la historia en la que solamente hay un candidato. Normalmente suele haber mínimo 2, a veces 3, pero bueno, yo entiendo que la lectura es positiva por el grado de satisfacción que existe ahora mismo en la hermandad, y como los cargos son gratuitos, como todos saben, si la satisfacción es mayoritaria, pues no hay necesidad de establecer una competencia. Siempre me he guiado por lo que mi corazón me ha dictado, y a su vez mi corazón se guía por algo que dice arriba de la fachada de la capilla de nuestra casa hermandad en Huelva, y es hacer lo que os diga. Eso es lo que intento, y aquí también lo he intentado. Espero que haya sido de agrado a todos, y nada más. Muchas gracias.